Si hablamos de los grandes beneficios que hemos recibido por la gracia de Dios, no podemos dejar de hablar, acerca de la oración, de aquello que nos permite tener una relación con el Señor, nos permite tener comunión y acercamiento con Dios. Y esto a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que abrió el camino, Él fue el que nos justificó, Él fue el que nos santificó con su sangre preciosa y es lo que nos permite llegar a la presencia del Padre. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Ahora, cuando nosotros hablamos de la oración, hablamos acerca de tener esa comunión con el Padre. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Que nuestra oración sea efectiva, ¿verdad que sí? Sea una oración que llegue delante de su presencia y sea acepta por Él. Llegue delante de Él y sea agradable a su corazón. ¿Verdad que sí? Bueno, buenos días. Les quiero dar la bienvenida hoy a nuestro devocional Despierta, Despierta. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Le doy gracias por conectarse cada día con nosotros, de recibir el mensaje que Dios pone en nuestros corazones. Déjame decirle que hoy es nuestro devocional número 100 y le damos gracias a Dios. Nos alegra llegar hasta este punto. Sentimos el respaldo del Señor. Queremos que Él es parte de esto. Queremos que Él se involucre en este devocionales para que cumpla el propósito de enviar siempre una palabra que supla la necesidad de algún corazón. Bueno, hoy quiero hablarles de un tema muy importante y es, como lo hablé al comienzo, la oración. Creo que es algo que debemos renovar cada día, es algo que debemos nosotros aprender cada día más acerca de la oración, porque es por ese medio que podemos alcanzar muchas cosas, ¿verdad? Ahora quiero compartirles en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 algo que habla acerca de eso. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo como el mejor maestro? Yo creo que Él es la fuente a la cual nosotros siempre debemos acudir para poder aprender cada día más. Y hoy queremos aprender acerca de la oración. Y qué mejor que a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Hebreos, entonces, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, dice, al que lo podía liberar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Bueno, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Primero nos está diciendo nos habla acerca de Cristo y nos habla acerca de la condición que le estaba pasando en ese instante. Pero él, ¿cómo empieza diciendo el Señor? Dice, en los días de su carne. Sabemos que el Señor Jesucristo fue quien tuvo las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que tomó de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado, porque es importante tener en cuenta eso, que había naturaleza humana, había naturaleza de hombre en nuestro Señor Jesucristo, pero no hubo pecado en Él. Y dice que la condición de Él en esta porción de la palabra es de extrema angustia, de extrema aflicción, porque dice así que Él estaba ofreciendo ruegos y estaba ofreciendo súplicas. Dice, y lo hacía con gran clamor y lágrimas. Pero ¿a quién lo hacía? Dice la palabra que lo hacía al que lo podía librar de la muerte. O sea, lo que el Señor Jesucristo ya estaba experimentando era algo angustiante. Y nosotros, la verdad, no nos podemos imaginar qué tanta magnitud, qué tanta angustia había en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que iba a venir un tiempo, venía una cruz, venía un pueblo que lo iba a insultar, que lo iba a ofender, que se iba a burlar de él, que le iban a poner una corona de espinas siendo el rey de los judíos, que lo iban a azotar, y eso producía tristeza en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Eso producía aflicción en el corazón de nuestro Señor Jesucristo de saber lo que Él iba a pasar. Era algo extremo.
Yo quiero que algo que nosotros, ninguno de nosotros hemos experimentado jamás, por tanto tal vez no lo vamos a comprender totalmente. Pero, ¿qué es lo importante acá? ¿Y qué es lo que yo quiero que quede en nuestro corazón? Que quede una enseñanza que, que algo supla a nuestras vidas. Y es cuando Él dice que Él fue oído. Dice que Él levantó oración, Él levantó clamor y el Padre lo escuchó. Pero dice, ¿a causa de qué? Dice, a causa de su temor reverente. O sea, el Padre no vio la tristeza de Cristo, no vio la aflicción, no vio el dolor, no vio lo que Él estaba experimentando en ese instante en su naturaleza humana, en su naturaleza de carne, como dice la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que movió al Padre? Dice ahí que fue oído a causa de qué? A causa de su temor reverente. Amén. O sea, ¿por qué escucha el Padre a nuestro Señor Jesucristo? Dice, fue oído a causa de qué? De lo que había en el corazón de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué había? Dice, temor reverente. Mira, y me llamaba la atención esa frase, temor reverente, y ver cómo el Señor pone dos términos totalmente aparte, porque uno dice, bueno, si hay temor de Dios en nuestro corazón, pues lógicamente tiene que haber o necesariamente debe haber reverencia al Padre, ¿verdad que sí? Pero mira, tal vez podemos notar en medio de la gente, en medio del pueblo de Dios, en pueblo cristiano, que por tener a veces ciertos conceptos equivocados, ¿sí? Se puede llegar a temer a Dios o creer que se teme a Dios, pero no ser reverente. ¿Por qué? Por tener conceptos equivocados acerca de lo que es la gracia de Dios. Podemos ver cómo por el hecho de ser cristiano se justifican a veces cosas, se usa la palabra, se acomoda la palabra del Señor para justificar lo que se sabe que no le agrada al Señor. Y podemos ver eso, que hay gente que cree que teme a Dios, que realmente que cree que respeta a Dios, pero hay actitudes en las personas que muestran irreverencia delante de Él. Bueno, y yo quise buscar un significado textual de lo que es esta palabra temor reverente. Y encontré lo siguiente. Dice, temor reverente, dice, es conocer el poder y la magnitud de la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para rendirle el debido respeto. Entonces, ¿qué es importante aquí? El conocimiento de Dios. ¿Qué nos lleva a ser reverente? ¿Qué nos lleva a tener respeto? ¿Qué nos lleva a tener temor de Dios? Pero también un temor reverente, el conocimiento que nosotros podamos adquirir de parte de Dios, de su poder, de su soberanía, de su grandeza, de su amor, de sus propósitos, de todo lo que se tiene que ver con Él. O sea que si no se tiene conocimiento de Dios, difícilmente se va a poder tener reverencia hacia Él. Yo creo que eso lo vemos en gran parte en la gente. Vemos que hay personas que no profundizan en la palabra de Dios, no leen la palabra del Señor, no se enfocan en el conocimiento de Dios, creen que con lo poco es suficiente. Y eso lo lleva a ¿qué? A tomar decisiones equivocadas, creyendo que están haciendo lo correcto para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? El conocimiento de Dios, conocer el poder y la magnitud de la grandeza de Dios. Amén. Ahora mira, hay una pregunta que nos debe inquietar. O sea, ¿qué había en la oración de nuestro Señor Jesucristo que manifiesta esa actitud de temor reverente hacia Dios? Yo quisiera que me acompañaras aquí en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 26, quisiera leerlo desde el 36 al 39, cuando nos dice de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Dice, y yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, y la pregunta es, ¿cuántas peticiones hemos hecho a Dios y debemos decir, no ha venido respuesta todavía? Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y tal vez algunos han dicho, es que Dios no me escucha, no sabemos qué está pasando, hay un obstáculo, hay algún inconveniente, hay algo que de pronto no le agrada a Dios. Y mira, y déjame decirte que Dios sí escucha. Hemos conocido de la fidelidad de Dios. Amén. Hemos conocido de su amor hacia aquellos que le buscamos. Pero nosotros, ¿qué vemos aquí? Mira que aunque la condición de Cristo, aquí en la palabra del Señor, que aunque la condición de Cristo era angustiante, era extrema, porque dice que él estaba angustiado, dice, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Su condición era realmente, no alcanzamos a comprenderla, como ya lo he dicho. Pero a pesar, mira, de que había un deseo en el corazón de Cristo, yo creo que había un anhelo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y era que esa situación no prevaleciera, esa condición parara ahí en ese momento. Pero mira, ¿qué nos enseña el Señor Jesucristo al mostrar reverencia hacia el Padre? Que mira, que Él desea algo con urgencia en ese momento, así como tal vez nosotros lo hemos experimentado también en momentos angustiantes de nuestra vida, que necesitamos una respuesta urgente de parte de Dios para nosotros, que creemos que si no viene la respuesta de Dios, algo va a pasar en nuestras vidas, algo que nos va a afectar de una manera sobrenatural, de una manera grande, va a afectar nuestras vidas. Pero fíjate cómo Jesucristo, deseando que cambiara esa condición, Él puso de prioridad que la voluntad del Padre. Le dije, Señor, mira, yo te pido que pases de mí esta copa, que yo no experimente o yo no tenga que pasar por lo que ya sé lo que tengo que pasar. Pero, Señor, que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y ahí me llamó la atención esta palabra, porque cuántas veces la hemos leído y cuántas veces hemos orado y cuántas veces hemos buscado nuestra voluntad sin decirle al Señor, mira, Señor, estamos en determinada situación, en determinada circunstancia. Y cuántos sinceramente le hemos dicho al Señor, Señor, si no es tu voluntad, no lo hagas, Padre de los cielos, que se haga conforme a lo que tú quieres o conforme a lo que tú anhelas o conforme a tu voluntad, oh Dios de los cielos. Y tenemos que evaluarnos si sinceramente hemos hecho una oración que se alinee con la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad. Porque a veces hay situaciones en las cuales queremos que cambien así porque nos están afectando de una manera, ¿verdad que sí? De una manera que realmente no es agradable en nuestras vidas. Pero fíjate cómo el Señor Jesucristo, en su condición, Él puso como prioridad, ¿sí? Deseando que cambiara la situación, porque Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre Celestial. Y vemos cómo el Señor Jesucristo, que muestra reverencia, respeto. Decirle, Señor, mi decisión es menos importante que
la tuya. Mi deseo es menos importante que tu deseo, Señor. Mi voluntad es menos importante que tu voluntad, Padre Celestial. Y si lo hemos dicho sinceramente, podemos decir que hay esta palabra en cada uno de nosotros. Y mira cómo continúa el Señor Jesucristo orando. Ahí en el versículo 42, Él dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en el versículo 44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, dice, diciendo las mismas palabras. O sea, el Señor Jesucristo la tenía clara. Decía, bueno, yo estoy orando, pero lo importante es lo que el Padre decida. Yo estoy orando de acuerdo a mi condición, pero pongo por delante de eso, pongo la palabra, la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos ahí en Marcos capítulo 14, versículo 36, Él vuelve y dice, y decía, Abba Padre, dice, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, él estaba reconociendo que para el Padre era posible, él podía perfectamente responderle de acuerdo a la petición de nuestro Señor Jesucristo. Él lo estaba diciendo, todo es posible. Señor, si tú lo deseas, no, si viene de parte tuya, Señor, yo creo que la situación puede cambiar. ¿Sí? Para mí es posible y sé que lo puedes hacer, Señor. Pero Padre, para mí es más importante que se haga tu perfecta voluntad. Amén. Ahora mira, otro punto. Ahí en Juan 17:1, hablando acerca de esto, el temor reverente. Dice la palabra, estas cosas habló Jesús. Dice, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. ¿Qué nos dice esta palabra? Mira esto tan importante, que debemos saber que si lo que le pedimos a Dios nos va a llevar a un nivel espiritual mayor, aún así, nunca eso le debe quitar la gloria a Dios. Ese nivel espiritual que nosotros estamos buscando que sea mayor al que nosotros tenemos, porque es lo que nosotros debemos desear, escalar cada día, que nuestro nivel espiritual sea mayor. Y eso el Señor Jesucristo sabía que iba a ocurrir, que lo que le estaba pasando no era fácil, pero lo iba a llevar a un nivel superior, a un nivel más grande, a un nivel mayor de espiritualidad. Ahora, si nosotros lo que le pedimos a Dios nos va a llevar a un nivel mayor espiritualmente, eso, lo repito, no le debe quitar la gloria a Dios. Todo le debe dar la gloria a Dios. Eso tiene que estar donde, en nuestro corazón. No actuar como si no lo hubiéramos recibido. Lo dice la palabra ahí en alguna parte. ¿Sí? Que todo lo que nosotros le pidamos en oración a Dios y nos va a llevar a una mejor condición, siempre tiene que ir en pro de qué, ir de darle siempre la gloria a Dios en todo. O sea, todos que van a hacer, le van a dar la gloria a Dios por lo que van a ver en nosotros. Amén. Porque tenemos esa actitud delante de la presencia del Señor. Ahora miren, ya para terminar, yo quisiera leer en Lucas capítulo 22, versículos 42 y 43, algo que viene como resultado también de tener un corazón que temeroso y reverente delante de la presencia del Señor en medio de la oración. Dice el versículo 42 de Lucas 22, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y cuando Dios me daba esta palabra, mira, podía decir que Dios entiende que tal vez para nosotros no es fácil en medio de una situación difícil, en medio de una situación adversa, en medio de una situación complicada, en una tempestad que se levante. Tal vez no
es fácil de pronto hacer la voluntad de Dios cuando no se alinea con lo que nuestros ojos naturales, con nuestros ojos humanos están viendo en ese momento. Pero si permanecemos en ese temor reverente, dice la palabra que vendrá algo de parte de Él que nos ayudará a sobrellevar esa situación. ¿Para qué? Para que al final se cumpla la buena, perfecta y buena voluntad de nuestro Señor. Amén. Y se cumpla que el propósito que Dios determinó a través de esa situación. ¿Qué es lo que nos dice el Señor ahí en su palabra? Que a través de ese proceso que nosotros debemos pasar, Él nos dará lo necesario para que nosotros seamos siempre fortalecidos y podamos seguir adelante con un propósito importante, con algo muy claro que tiene que haber en nuestras vidas, y es siempre hacer la voluntad de Dios. Y eso que va a mostrar que nosotros verdaderamente hay un temor reverente, que hará que Dios siempre escuche todas nuestras oraciones. Amén. Bueno, gloria a Dios. Espero que le haya servido esta palabra. Espero que haya llegado a su corazón. A mi parecer, creo que es muy importante. Yo la recibo con todo mi corazón. Yo creo que me ejercitaré más en ella y me enfocaré más en lo que estoy recibiendo directamente de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, me despido. Ahí están las direcciones de nuestras congregaciones. Te invito a que busques de Dios. De verdad, los tiempos lo ameritan, los tiempos exigen que busquemos de Dios. Es la esperanza. Cristo es la única esperanza que podemos tener en estos tiempos que realmente no son buenos. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por conectarse y que Dios los guarde.